Bueno, Gise, ahí está, tenías la palabra entonces. Adelante. Bueno, me había quedado que habíamos, o sea, varios, y en realidad esto lo deduzco porque la compañera con sus muestras han tenido también, pusieron, y entre nosotros también, uno de los contenidos que teníamos en común era la observación, intervención y estrategia. En mi caso, yo lo relacioné porque la propuesta de Accessibility deviene de la observación y de ellos. Ellos están proponiendo en base a lo que ven y a la evolución que tienen, y es muy interesante porque no es que los profes van con algo armado, sino que lo van armando mediante a lo que los chicos demandan. Me pareció súper interesante porque, primero porque no lo había visto de esa forma y funciona, eso es lo que ellos decían, funcionó muy bien y todo lo que sea sumar reglas, reducir, ampliar, lo que sea, venía del grupo. Entonces, básicamente la intervención que ellos hacían era en base a la propuesta de ellos. Eso me pareció súper interesante y de hecho, para tener en cuenta, porque lo podemos aplicar, o sea, en este caso sale muy bien, pero lo podemos aplicar en otras circunstancias. Y después, bueno... Gise, perdón, cuando decís ellos observaban y ellos proponían, ¿estás refiriendo a los alumnos y las alumnas o a los profesores y las profesoras? Ah, bien. Ambos. Sí, sí. Los Bien. profes, la intervención que hacían los profes era en base a lo que observaban y a la propuesta que venía del grupo. Eso sí, fue lo más interesante. Y bueno, no me quiero extender mucho más, no me acuerdo quién seguía en la lista, pero bueno, quería mencionar eso porque, bueno, y otra cosa, la mesa no estuvo completa porque hubo una ponencia que no se pudo dar porque, bueno, uno de los profes era sordo y su intérprete, o sea, le pusieron una intérprete tarde y no pudo hacer ningún tipo de aporte. Así que esa ponencia que también era muy interesante no se pudo dar. Pero bueno, después el sábado, que fue la segunda fecha, porque hubo dos encuentros, ahí sí pudo, pero bueno, ahí ya no me conecté. Pero bueno, pues fue muy interesante a nivel general la mesa. Bárbaro, ahí en el chat, Polita, que no sé si será, no, Fiamma andaba por ahí. Bueno, si me pueden confirmar quién está ahí detrás de Polita, puso el nombre de la ponencia y los ponentes, las ponentes en el chat, por si quieren chusmear. Jero iba a entrar con otro nombre, me dijo. Jero, entonces, ahí está. No es Jero. Genial, genial. A ver. Sí, soy yo. No. Bárbaro, Jero. Bueno, y Fiamma también hace un aporte ahí en el chat, contando el panel en el que estuvo. No sé si algún compañero o alguna compañera del grupo quiere leerlo y quiere ser un poco así como la voz en este momento de Fiamma. Bueno, ella asistió a la mesa 2, dice, que se llama Educación Física y Enseñanza, y puso que el modo de intervenir en la enseñanza debe ser artesanal, ya que permanentemente se reinventan y recrean diferentes modos de afrontar las clases. Los profesores deben estar preparados para moverse en un espacio de incertidumbre mediante saberes, acciones, formas de ver de los alumnos que se van formando a lo largo de las clases. No existe un método único y universal, sino que cada docente moldeará su propio método de enseñanza. Y los contenidos del programa que rescata son la práctica docente y enseñanza de la educación física, la dimensión ético-política, las prácticas de la enseñanza y su historicidad, la enseñanza como práctica compleja, social y deliberada, la gestión, investigación y extensión en educación física. No sé si hizo otro aporte más en el chat la compañera, no estoy viendo. Ahí sí escribió.
dice que estuvo buenísimo, ya que se enfocaban en la tarea docente en específico, como tener distintas herramientas y poder ir reinventándose cada día y en cada práctica mediante la observación y la práctica misma. Un poco de la mano de esto que compartía Jerónimo en relación a lo que han ido analizando. Bien, sobre las ponencias que estuvieron escuchando y demás, ¿quieren compartirnos algo más? No sé, Jero, si querés también compartir y Sí, Milagros, qué fue lo que estuvieron viendo y analizando. yo en realidad asistí a la mesa 22, que es la de Educación Física y Formación Superior, que en principio mi interés estaba en la ponencia de María Isabel Tribaski, que hablaba sobre formación profesional, más que nada el ingreso a la docencia, que estaba súper interesado porque hace poquito nada, presenté todos los papeles para poder tomar alguna hora, pero bueno, debido a que el puntaje todavía es bajo, ni siquiera conseguí en la periferia de la ciudad, soy de La Plata. Y bueno, un poco para preguntarle a ella sobre cómo obtener más puntos y nada, pero bueno, después me quedé en definitiva con la charla de inclusión, derechos humanos, prácticas y estrategias, de dónde partimos y hacia dónde vamos, que la presentó el profesor Néstor Hernández, pero estaba compuesta por Laura Chiani, Sandra Katz y Martín Chiglio. Y básicamente lo que hablaba en la ponencia es de cómo los estudiantes, que si bien hay un buen ingreso de estudiantes discapacitados en primer año de las distintas unidades académicas, después es como que no permanecen. Por alguna que otra circunstancia, terminan desertando de las facultades. ¿Se me está escuchando ahí? Perdón, que me anda la conexión Sí, lenta. sí, perfecto, perfecto, Jero. Y que si bien las distintas facultades y unidades seguían abordando los distintos problemas de cada estudiante, es como que la deserción es muchísima. Entonces, nada, y hoy justo que me puse a leer un poquito la ponencia de nuevo, me acordaba como de un texto que leí hace mucho tiempo, que me acuerdo el título más o menos, que es de Sergio Lugarcho, un profe en la materia Educación Física 1, ahora creo que está dando los teóricos, que habla sobre, creo que el texto es, hay un proceso de inclusión excluyente, que es básicamente lo mismo, no solamente pasa con las personas discapacitadas, sino también con los estudiantes de educación física en general, porque sabemos que eh, los estudiantes que entran son un montón en primer año, pero también los que terminan abandonando en el primero y bueno, y en el segundo cuatrimestre. Entonces, bueno, ahí desde la facultad debería revisar el porqué. Así que más o menos fue eso. Y los contenidos que rescaté del programa, bueno, también práctica docente y enseñanza de educación física, más o menos lo mismo que los compañeros. Sí, la enseñanza como práctica compleja, social y deliberada, observación, intervención y estrategias metodológicas, eso que estabas mencionando hace un momento, profe. Y nada, eso. ¿Y te acordás, Jero, cómo fue que hiciste el enlace o por qué te detuviste sobre esos contenidos para pensar esta propuesta, esta ponencia que nos compartiste y todo lo que te fue llevando a analizar? Digo, ¿qué Parece que viste eran en los estos más. contenidos como para seleccionarlos y decir, voy a abordar esta ponencia, voy a analizar esta ponencia desde estos contenidos? Y el primero más que nada, porque me ha pasado que he tenido la oportunidad de quedar como profe a cargo en una colonia
Y justo me tocó un grupo que tenía una nenita con síndrome de Down, un paciente con TGD y había otro nenito que tenía otra discapacidad que no recuerdo, entonces como que tenía 30 y pico de nenitos, y estos tres que me costaba, ¿no? Como unirlos en la clase, que no quedaran marginados. Entonces, digo, bueno, por ahí desde la carrera, si bien tenemos la materia en último año de didáctica para la integración, digo, bueno, por ahí como que faltaría un poquito más nada, de recursos, de herramientas para poder abordar estas particularidades, o no sé cómo llamarlo bien, para no ponerle un nombre impropio. Eso es lo que más ahora se me ocurre, pero ahí después lo reelaboraré. Está Pero perfecto. sí, Digo, como que siento que en ese momento me faltan más herramientas, o me faltaba como así. Obviamente que tenían los coordinadores, los otros profes, yo estaba recién empezando y me iban dando una mano, pero bueno, nunca es suficiente. y en la relación entre las ponencias, que por ejemplo la que escuchó Gisela y la que escuchó Jerónimo, ¿pudieron tejer algún hilo ahí, alguna relación? ¿Hicieron algunas preguntas o demás? Digo, como para pensar a ver cómo han ido analizando y qué podemos pensar en relación a este análisis que han hecho para esta inquietud que aporta Jerónimo, que entiendo que es la de muchos y muchas profes, ¿no? Nos atraviesa Sí, bastante. profe, entre la ponencia de Ger y la mía, no era tanto de sí el contenido, más allá de que sí se mencionó el tema de la discapacidad, sino que justo lo que sucede en mi mesa tiene mucho que ver con lo que él se propuso en la ponencia que Ger asistió. Porque de hecho, este profe, que era sordo, justamente comentó sobre que él tardó más de 8 años en recibirse y que de hecho en el medio dejó, porque llegó un punto en el que él era demasiado difícil cursar, porque no tenía a veces, no sé, un acompañante, no había quien lo contenga. Y la facultad, en el caso de él, estudió no estudió en UNLP. No dijo en cuál universidad, pero bueno, lo que él comentaba es que le costó muchísimo recibirse, muchísimo. Y que de hecho tiene encuentros con otros profes, que son 5 en total a nivel nacional. Y que la idea de ellos es generar una comunidad y buscar, ahí está, gracias, para que más chicos accedan a la carrera nuestra. Que de hecho, no sé si alguno de los que están presentes cursaron didáctica para la integración el cuatrimestre pasado, pero este tema surgió en una de las clases de por qué la carrera nuestra no tenemos tantos compañeros, o son muy pocos, o terminan dejando con alguna discapacidad o algún tema particular. Y la respuesta y el ítem siempre es el mismo, o sea, no partimos, para mí no hay que partir desde la universidad solamente, sino de mucho más atrás. ¿Por qué un chico no elige ser profe de educación física? ¿O por qué lo elige? Y esto hay que revisarlo desde mucho antes, ya desde el jardín. Nosotros, si tenemos, bueno, como le pasó a Jero, ¿cómo trabajo con un grupo que tiene este tipo de características? ¿Cómo genero un impacto a nivel emocional en ese chico que después decida en un futuro elegir la carrera de educación física? Creo que ahí está un poco el tema, en donde por ahí uno se tiene que parar, no tanto ya en la universidad, si bien hay que hacerlo obviamente, porque para mí el llamado a la reflexión tiene que estar en todas las áreas, pero en ese punto ya de semiadulto, ¿por qué no lo eligen? ¿O por qué sí? En el caso de este profe, por una cuestión de resiliencia, o sea, él quería marcar una diferencia, ese fue su motor, no tanto por las buenas experiencias que quizás tuvo en la escuela.
pero bueno, desde el lado de él. Y bueno, va justamente con lo que Jero mencionaba, de que terminan dejando en el camino la carrera, no por una cuestión de que me gusta o no, sino de la accesibilidad. Y los que seguimos, que es un montón que estamos tratando de recibirnos, también tenemos otro tipo de complejidad en cuanto a la accesibilidad. Pero bueno, eso ya es otro tema. Sí, sí, por ahí sí, digamos, si pensamos esto que están trayendo y compartiendo en el ámbito de la escuela, nos podemos encontrar posiblemente con alguna instancia o alguna situación que pueda llegar a ser bastante similar. Digo. Entonces ahí desde ese costado también podemos pensar algunas cuestiones y en este sentido es como el disparador que les propongo, centrándome acá en los contenidos que seleccionó FIAMA y que se repiten además en el resto de las ponencias que fue trabajando el grupo, que es justamente esto: práctica docente, enseñanza de la educación física, dimensión ético-política, las prácticas de la enseñanza y su historicidad, la enseñanza como práctica compleja, social y deliberada. Y digo, ahí tenemos algunas cuestiones, si vamos al programa y a los textos que están propuestos para analizar estos contenidos, lo encontramos a Freire, lo encontramos a Rancière, está Andrea con que hace como una especie de historicidad a través del tiempo en que implicó para la educación física el modo de pensar la enseñanza, el modo de pensar la evaluación y cómo eso determinó determinadas prácticas de enseñanza. Entonces digo, también lo que pongo sobre el Zoom, para no decir sobre la mesa, es que podamos pensar también en esto, en qué implica esta dimensión ético-política y cómo la dimensión ético-política y cómo estamos concibiendo la historicidad de esto que decía Gisela, ¿no? De esto que viene como desde un poquito más atrás, que es más amplio el panorama para analizar. Digo, bueno, ¿qué podemos pensar ahí en cómo impactan los posicionamientos que tenemos en relación a un montón de temas para después desde ahí pensar las prácticas de enseñanza e implementar e intervenir y realizar cuestiones que tienen que ver en este ida y vuelta propio de una clase de educación física? Lo dejo ahí como para que lo sigamos teniendo en cuenta en relación también a esto que fuimos mencionando en el trabajo que presentaron Agustina y Micaela, como otra punta de análisis para ir pensando estas cuestiones de las prácticas de enseñanza que ustedes nos fueron compartiendo. Quisiera también, bueno, gracias ahí quienes han tomado la voz, quienes han estado también escribiendo en el chat. Si quieren compartir algo más de las ponencias que por ahí no fueron mencionadas, adelante. Creo que Profe, nos yo quedaba ahí acá. la de Mili. Sí, Sí. ¿Se me escucha bien? perfecto. Genial, porque no manda la Mili, cámara, pensé que... ahí no, bárbaro, se escucha bárbaro. Lo que te voy a pedir sí es, si puede ser en 2 o 3 minutitos, sí, como para que Sí, después podamos cederle la palabra a otro grupo, ¿sí? sí, lo mío es más como a modo de cierre porque creo que va relacionado con todo lo que ya estuvimos hablando. También, bueno, el contenido de la práctica docente y la enseñanza. En mi caso elegí también la mesa 2, un trabajo, una parte de un proyecto que están realizando los profes Miriam y Leo, que me llevaba a pensar más en, bueno, todo lo que venimos transitando durante la carrera, que es cómo ven a los profes de educación física y cómo queremos que nos vean nosotros, ¿no? Poder romper con esa costumbre de que el profe de educación física básicamente no hace nada. Y me llevaba a pensar también lo que dijo Gise recién, de este chico que quería como romper un poco con esto de, bueno, poder, a pesar de las dificultades, poder recibirse. Nada, yo pude en la mesa emitir un comentario justamente antes de, esto fue el lunes, el domingo en el almuerzo familiar, a modo de chiste, mi abuelo me dijo,
que se lo puede comentar a la profe, vos cuando te recibas, anotate en un colegio, así vas, te sentás, tirás la pelotita y no haces nada. Fue uno de esos comentarios, a modo de chiste, no tan chiste, pero bueno. Y nada, también poder romper un poco con esto. La mesa se basaba en como un análisis de datos de preguntas realizadas a directivos y profesores de escuelas, donde opinaban sobre las tareas de los profes de educación física. Y dijo una frase que me quedó muy marcada, que fue que la escuela pueda pasar por el profesor y no el profesor por la escuela. Más que nada generando responsabilidad y una necesidad de que podamos marcar un cambio. Bueno, más que nada eso quería compartir. Bien, y encontramos que nuevamente aparece como central este mismo contenido. Digo, vuelvo a remarcarlo porque no es casual que hayan reparado la atención a través de todo lo que nos están contando en ese contenido del programa en particular. Y por ahí también sumo como inquietud ¿cómo creen, o como para dejarla también, para seguir pensándola y si en algún momento alguno o alguna la quiere recuperar, qué implicaría realizar un cambio o desde dónde deberíamos realizar un cambio en relación, por ejemplo, a las miradas o en relación a, por ejemplo, lo que hacemos y cómo construimos la educación física en todos los ámbitos en los que nos desempeñamos, ¿no? En esta cursada nos atraviesa como protagonista el ámbito escolar en el nivel secundario, pero digo, bueno, somos profes en todos los ámbitos en los que participamos. Bueno, ¿qué implicaría un cambio? ¿O en qué tipo de prácticas consideran que habría que introducir un cambio y por qué? ¿No? Obviamente. Así que bueno, dejo también ahí esa inquietud que por supuesto que si alguien la quiere recuperar como para que la desarrollemos, lo mismo si quieren hacer algún comentario o alguna pregunta al grupo que recién muy gentilmente nos ha compartido lo que han trabajado, gracias. Profe, me pareció, eso es lo bueno de la puesta en común, que Giselle comentó que estuvo en la mesa de Educación Física y Discapacidad y habló sobre esta ponencia que tenía que ver con el rugby, y yo también estuve, y yo no le pude encontrar la conexión. O sea, yo estuve y de repente me senté a hacer el trabajo y no tenía idea con qué lo podía relacionar, y me parece re interesante escucharla, porque encima lo fundamenta, conexión que yo nunca pude encontrar. Así que me parece muy copado eso. Bueno, un poco creo que la propuesta tiene que ver con esto, ¿no? Son espacios donde podemos configurar algunas situaciones que nos atraviesan como profesores y profesoras y que en algún punto las podemos abordar desde estas miradas que impliquen construir algún tipo de posicionamiento teórico en relación a todo esto que venimos mencionando, en relación a qué implica la intervención, a qué implica la observación, qué concibo por estrategia de enseñanza, cómo esto va a sentarme o a posicionarme desde un determinado lugar en relación a qué estoy pensando, qué posicionamiento teórico, político tengo en relación a la educación, algunas instancias que suceden, algunas situaciones que suceden, y cómo esto va tejiéndose en esto que vamos mencionando sobre la práctica de enseñanza, que es obviamente compleja, ¿no? Tendremos que profundizar. Otra posible pregunta sería, ¿por qué es compleja? ¿Qué es lo que la hace compleja? ¿Sí? Y en algo de todo esto que menciona Mica, creo que hay, ¿no? Las distintas miradas, sobre dónde ponemos el foco, qué observamos, qué leemos y cómo intervenimos ante eso que leemos y observamos, ¿no? Son todas cuestiones que hacen, ¿no? La intervención es importante. Ahora también hay un montón de otras cuestiones alrededor de la intervención que hacen a eso que ponemos en juego en una clase, ¿no? Y bueno, estos diálogos son parte. Así que bueno, gracias Mica también por esa intervención. Bien, ¿algún otro grupo que quiera tomar la palabra para
también para compartirnos qué es lo que han ido viendo. Les cuento que hubo coincidencia, no, ahora en este momento se me escapa de si fue en esta comisión o fue en la otra, que han elegido una o dos ponencias en más de un grupo. Encontramos también que han elegido la misma mesa y han enfocado sobre ponencias distintas, digo, también eso es interesante. Bien, no sé si quieren continuar, el grupo que quiera, de quienes estén presentes. Se hizo el silencio. Tenemos ahí grupo 1, grupo 3, creo que hay algunos representantes. Profe, Grupo 5. nosotros Ahí va, estamos Jero. del grupo 1. Ahí va, Jero, gracias. Estamos. Bueno, elegimos. Estamos 3 porque, bueno, Mal está trabajando. Elegimos 4 trabajos. El que. Primero que te aclaro, profe, que en el cuadro, nosotros cuando pusimos los nombres pensamos que eran los de los ponentes y no del que elegimos cada uno. No pasa nada, en esta instancia nos pueden compartir quién fue el integrante o la integrante que ha ido laburando sobre eso, así que está bárbaro, Jero. Y están Mica y Marti ahí que en el chat me van a aportar lo de ellas. Y yo el que elegí se llama Los Saberes de la Educación Física, también es de la mesa 2 de Educación Física y Enseñanza, que en realidad fue una casualidad que yo me metí en ese, y cuando lo empecé a escuchar me interesó porque habla de la enseñanza, pero desde la educación corporal que desarrolla Crisorio. Y justamente el trabajo, yo estoy haciendo trabajo de final de Educa 5 y también estoy con el mismo problema de investigación. Me pareció interesante porque, bueno, ya desde el nombre proponen entre la tradición y la renovación, se llama Los Saberes de la Educación Física entre la tradición y la renovación, y hacen todo un análisis, ¿no? de lo que propone Crisorio y diversos autores de la educación corporal, definen la educación física, pero después se ponen a analizar el concepto de práctica corporal y a su vez separan desde el deporte, el juego y la gimnasia. Hacen todo un análisis que es un poco extenso como para meterme en cada uno, pero es interesante cómo lo ven dentro de esos tres conceptos dentro de la escuela, dentro de la secundaria. Me parece interesante la conclusión que ellos sacan a partir de estos análisis. Cabe aclarar que también esta ponencia surge de otro trabajo de investigación, que por lo que tengo entendido es en un análisis que hicieron en Uruguay. Pero bueno, llegando a la conclusión que hacen ellos de este análisis, es como que el concepto de práctica corporal, como se define dentro de la educación corporal, ronda el ámbito educativo, ronda la escuela, pero no está claro, no está bien definido como concepto de práctica corporal. Como que no, dicho de ellos, o sea, leído, dice: la categoría práctica corporal parece circular como un concepto válido para pensar la enseñanza, pero poco o nada parece haber cambiado al analizar lo que se enseña. Y no es solamente un simple cambio de nombre, sino que proponen una transformación en el saber y en los objetos de enseñanza, que bueno, que sería difícil también para lo cotidiano escolar y lo que indagaron ellos, ¿no? Eso me pareció interesante en cuanto a este trabajo, que si bien yo me metí también por una disponibilidad de horarios a esta mesa, cuando me encontré con esta ponencia, bueno, después la fui a buscar
a la página del Congreso, y bueno, ahí me pareció mucho más interesante. Ese por mi lado. Bien. Jero, y una pregunta. ¿Recordás por qué seleccionaste este agrupamiento de contenidos? Sí, bueno, el primero porque aparece la práctica como compleja, social y deliberada. Y después, práctica docente y enseñanza de la educación física, justamente por esto, porque hacen ellos un análisis, si bien no del rol del profesor y del rol de los alumnos y alumnas, sino como lo que pasaría en el día a día, si bien es medio genérico, pero tratan de detallar lo que pasa en cuanto a estos contenidos, por así llamarlos, juegos, gimnasia y deporte, en cuanto al escolar. Y bueno, no me acuerdo bien por qué había puesto características del grupo clase, pero por algo lo había puesto. Seguro que lo puse por algo de cuando hacen el desarrollo de juegos, gimnasia y deporte. Bien, sí, porque sería interesante que, si lo recordás después, compartírnoslo. Sería Sí, interesante estoy acá. ver por qué aparece característica de grupo clase en esta mirada que hiciste de la propuesta que hicieron los ponentes y las ponentes. Profe, creo que cuando empiezan acá a agarrar el deporte, empiezan con que el deporte en primaria aparece curricularmente a partir del tercer año, organizado individual y colectivo, y con la recomendación explícita de jugar el deporte. En secundaria crece en importancia en relación a cualquier otro contenido, y como que como que entendí yo que eso daba también una pauta para la organización de la clase y obviamente de los grupos. Lo Bien, mismo con la gimnasia y lo mismo con el juego. está perfecto. Bien, acá, gracias, Jero, ahora vamos a ir recuperando todo lo que van a ir mencionando, como para seguir profundizando algunas cuestiones. Pensaba en el recorrido que fuiste haciendo, lo interesante que es enlazar esto que menciona Jero, de lo que fue escuchando, de esta propuesta, de esta ponencia, con el texto del programa, ¿sí? de Crisorio, justamente. Sí. Que se llama El punto de vista crea el objeto, y ahí hace un análisis de las cuestiones que tienen que ver con ciertas definiciones y ciertas miradas sobre las palabras, y cómo eso también define muchas otras cuestiones que justamente son, en el marco de lo que estamos intentando analizar, ¿por qué no? Todos estos conceptos y estos posicionamientos, si se quiere, para enseñar que estamos analizando. Así que dejo ahí, si alguno o alguna ha hecho ese análisis, también lo podemos retomar como para pensarlo y analizarlo. Digo, también en definir contenidos, en definir qué implica un contenido para enseñar, cuáles son los contenidos de la educación física en relación a lo que también trae Jerónimo. Digo, ahí hay un montón de cuestiones que hacen a las prácticas de enseñanza. Y Micaela aporta a través del chat, no sé si lo quieren leer ustedes, compañeros, compañeras del grupo, o voy ahí a leerlo. Sí, leo lo que pone Mica. En relación a la mesa que ella eligió, que es la primera del cuadro, y también creo que coincide con grupos anteriores, dice que es interesante y nota que se hacía hincapié en el análisis de las prácticas de enseñanza y en cómo realizar una búsqueda para crear un docente que encuentre distintas herramientas para poder hacer conocimientos prácticos, y para esto se tomaba en cuenta la experiencia que tenga cada uno en sus prácticas. Bien. Ahí va, gracias, Jero, dice Mica. Bien, y ahí también tenemos
los mismos agrupamientos de contenidos que hemos ido recuperando. Digo, también podemos incluir en esto que vienen mencionando, este agrupamiento de contenidos del programa que refiere a justamente la intencionalidad, justamente el título de ese núcleo de contenido es la intencionalidad educativa y los contenidos de la educación física en la escuela secundaria, direccionalidad de la propuesta, su significado y sentido, metas, objetivos de aprendizaje, selección y organización de contenidos. Ahí tenemos también algunas cositas para ir revisando. Jero, no sé si habías levantado la mano. No, ahí está lo de Marty, lo de su trabajo. Bien. Que no sé si querés que lo lea. Dale. Sí, Él dice, sí. en la ponencia, saber hacer docente y aportes para el análisis de las prácticas de enseñanza, se pone el foco en el conocimiento práctico o el conocimiento procedimental. Dice que cuando un docente planifica, conduce y evalúa sus clases, hace uso de saberes apropiados durante su formación inicial y durante su experiencia profesional. Habla de que el análisis y reflexión de las prácticas de enseñanza colaboran a la mejora educativa, ya que la reflexión y al crecimiento profesional. El docente, a través de ir analizando sus prácticas, lo que propone y los resultados, puede reflexionar y pensar o repensar nuevas propuestas o formas de transmitir conocimientos prácticos a sus alumnos. Vinculándolo a la pandemia, las clases virtuales o la falta de clases virtuales generaron una experiencia y situaciones que si los docentes las analizan y reflexionan, pueden considerar más cosas a la hora de planificar o de intervenir. También, al ser el conocimiento personal lo que permite la ejecución de las clases, mientras el docente más se conozca y más busque adquirir conocimientos, más herramientas y recursos va a tener para mejorar la enseñanza. Bueno, ahí tenemos como gracias Jero, tenemos como dos instancias para pensar esto que menciona Martina de la reflexión, el análisis, de cómo ir revisando algunas cuestiones. Jero lo trae sobre una mirada epistemológica, si se quiere, respecto de lo que es un contenido, de qué estamos concibiendo por contenidos y cómo eso configura el marco en la escuela. Y Martina acá menciona, si se quiere, algo que tiene que ver con revisar en situación de clase las intervenciones, por qué no lo que se planificó y lo que se diseñó. ¿Sí? Y ahí tenemos también un juego para pensar en algunas cuestiones, para analizar las prácticas de enseñanza en relación a qué concebimos por contenidos. Obviamente el paraguas es enorme, digo, tenemos para analizar qué son los contenidos de la educación física, pero también en el marco de la escuela, qué está definido como contenido de educación física. Y digo, ahí hay algo que es importante en relación a las lecturas que vamos a hacer cuando transitamos un ámbito, ¿sí? Cuando transitamos un espacio, una institución, que puede ser escuela, puede ser cualquier otra institución, puede ser un gimnasio, puede ser un club, puede ser una colonia de vacaciones, siempre hay, si se quiere, definidos contenidos de enseñanza, y en función de cómo los estamos pensando y de cómo los concebimos, son las propuestas que planificamos, las propuestas que